nos parece que no son correctas. Y finalmente queríamos contarles, para terminar este bloque y dar paso ya a nuestros invitados. El cantante español Pablo Alborán salió del closet con un video en Instagram. Se trata de una figura muy conocida especialmente entre los jóvenes, que es un cantante español de música romántica. Sus videos tienen decenas de miles de reproducciones en Instagram y ha admitido hoy su homosexualidad, lo cual ha sido un espaldarazo para la diversidad sexual en todo el mundo. Pablo Alborán es conocido por una serie de canciones de índole romántica. Eso lo que les queríamos contar hoy. Y antes de pasar a nuestro bloque de entrevistas, como de costumbre, queremos recordarles nuestras sugerencias comerciales. En primer lugar, si ustedes quieren apoyar el proyecto periodístico de Plan B, ustedes pueden realizar una donación. Las grandes historias necesitan tu apoyo y la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Allí pueden ustedes realizar una donación para que este portal continúe su tarea periodística. También es posible hacerlo a través de PayPal por medio de tarjetas de crédito y de débito. También estamos en la posibilidad de ofrecer paquetes comerciales, porque es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para su empresa. Comuníquese a los teléfonos en pantalla o puede también revisar nuestro media kit en el home de revista Plan B en el apartado Anuncie con nosotros. Y luego de estas sugerencias, damos la bienvenida al consejero electoral Luis Verde Soto y también al doctor Gustavo Larrea. Él es el líder de Democracia Sí, con quienes vamos a hablar esta noche sobre una propuesta que está tomando fuerza, que es la de que las elecciones se aplacen por lo menos un mes, tomando en cuenta la situación sanitaria. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches, Luis. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Fermín. Un gusto estar en este programa. Saludos, Fermín. Saludos, Juan Carlos. Luis Verde Soto. Un saludo cordial. Gracias, Gustavo. Gracias, Luis. Vamos a hacer un ejercicio en esta entrevista dual que vamos a tener en opinión de cada uno de ustedes. Creo que podríamos empezar con Luis para que nos diga cuál es el estado de la cuestión en este momento en el tema electoral. ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que se tiene que decidir? ¿Y quiénes tienen que decir? Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la agenda electoral es muy amplia, pero en el tema específico del calendario electoral, que es la puerta de entrada para organizar los diversos subprocesos que tiene este proceso electoral, en este momento lo que ha ocurrido han sido 2 reuniones con el Consejo Consultivo de Partidos Políticos. El Consejo Consultivo de Partidos Políticos es una institución que tiene por sentido instancia de concertación con los partidos políticos que genera criterios para que se adopten decisiones dentro de la política electoral, de la política pública electoral, y que permita flexibilizar o tener instituciones adecuadas a las circunstancias que viven. Ha habido 2 reuniones del Consejo Consultivo de Partidos Políticos y en ellas se han configurado consensos sustantivos. Por un lado, consensos relativos a la necesidad de retrasar la fecha de las elecciones, reducir los plazos hacia los mínimos, siempre y cuando no se altere la fecha elemental, que es la de la transferencia del mando el 24 de mayo de 2021. Ese es el primer consenso importante y dentro de ellos se han elaborado 2 grandes momentos. El uno es el reconocer que existen 24 días en exceso alrededor de la convocatoria, los 120 días que deberían mediar entre la convocatoria y la realización de elecciones. Existen 24 días en exceso que fueron provocados por el Consejo Nacional Electoral y en los cuales es preciso retirarlos porque no cumplen ninguna función y es necesario más bien atenerse a este criterio inicial de 120 días antes de las elecciones. Y el segundo criterio fuerte tiene que ver con la necesidad de tener un grupo de jueces que permitan desahogar la eventual aglomeración de causas, si es que se produjese en esta elección de menor complejidad que la anterior, y consiguientemente se prevé el menor número de causas, pero sin embargo la ley faculta que haya la presencia de jueces para aligerar los tiempos. Si esto se produjera, tendríamos un cambio de aproximadamente 45 días
en que se aglomerarían hacia, digamos, se correrían hacia adelante las elecciones. Esto es lo fundamental y adicionalmente todo esto permitiría que en los partidos políticos, los actores, los sujetos políticos puedan ejercer claramente sus derechos que se encuentran en este momento ciertamente aletargados ante la presencia del confinamiento, ante la presencia de digamos, la disminución de la capacidad de asociación, reunión, movilización que tienen todos los ciudadanos, y que esto ha impedido de que se pueda ejercer buena vida. Yo me encuentro sumamente contento de que los partidos políticos ecuatorianos hayan dado una muestra de madurez muy alta y reconozcan y planteen políticas públicas en sentido positivo, y que estos estamos esperando en este momento puedan ser recogidos por quienes no se han mostrado precisamente abiertos a esto. Creo que la renuencia deberá ser transformada en un mínimo de sensibilidad y mínimo sentido nacional para que puedan adoptar posiciones favorables al mantener los mínimos de la calidad democrática. Gracias, Luis. Gustavo, ¿a tu criterio se debe postergar las elecciones? ¿Hay objetivamente esa posibilidad? Porque la presidenta, en un tour de medios que ha hecho este día y desde ayer, ha señalado que no se puede postergar las elecciones porque este tiempo de resolver los contenciosos que se dan en el Tribunal Contencioso Electoral toma su tiempo. Es decir, hay las elecciones pasadas, esa situación fue muy dramática de alguna manera, e impidió incluso que se entregaran los resultados de algunas localidades. ¿Cuál es tu criterio, Gustavo? Creo que el país, el mundo, atraviesa un momento muy crítico. La pandemia está afectando la vida económica, social, política de todo el planeta. Y en este sentido, estamos frente a un hecho muy grave. Hoy sabemos que son más de 8.250.000 contagiados en el mundo, 445.000 muertos, y no hay forma de controlar la pandemia. Hasta el momento no sabemos cómo va a reaccionar. Y en este sentido, insistir en mantener un calendario electoral que se elaboró antes de la pandemia nos parece no comprender el momento que estamos viviendo. Es decir, en el caso penal, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, resuelven postergar las causas penales que tienen un riguroso procedimiento penal. El Código Integral Penal establece plazos, términos para los juicios. Sin embargo, frente a la pandemia se postergan esos plazos, esos términos, porque no es posible ejecutar plenamente el derecho. Lo mismo pasa con la educación. Alguno de los dirigentes políticos decía en la reunión del Consejo Consultivo, todos los estudiantes universitarios del país perdieron el año por inasistencia a clases. Todos los funcionarios públicos han dejado de asistir más de 3 días seguidos. Obvio, pero estás frente a una hecatombe. Y en ese sentido, pues hay que tener sensatez, sentido del momento, de las circunstancias, del contexto en el que vive el mundo y el país. Esa es la razón por la que hay que postergar la fecha de las elecciones, que está prevista inicialmente para el domingo 7 de febrero. Por lo tanto, creo que hay razones suficientes como para elaborar un nuevo calendario, un calendario que obedezca a las circunstancias actuales, no a las de diciembre, enero del año pasado, de este año, enero de este año, que eran otras circunstancias. Y creo que el Consejo Nacional Electoral, el contencioso electoral, tienen que hacer una reflexión profunda sobre esos acontecimientos. No sabemos, imaginémonos, todavía no tenemos una serie de reglamentos para los movimientos políticos, para cómo hacer las elecciones, la campaña electoral, qué cambios profundos va a tener la campaña electoral. Y si bien debemos preservar la democracia, la participación ciudadana, el voto como expresión de la voluntad popular,
elecciones libres, transparentes e informadas, que se olvidan mucho de esa palabra algunos autoridades del país. Es decir, ¿cómo van a hacer ese proceso? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? La ciudadanía, las fuerzas políticas, las autoridades. Y por eso es que coincidimos, más allá de diferencias ideológicas, políticas, la gran mayoría de fuerzas políticas en que hay que aplazar la primera vuelta electoral sin cambiar el calendario de cambio de mando. Es decir, respetando las fechas para la asunción de los asambleístas, de la nueva Asamblea Nacional y el nuevo presidente del país, que será el 24 de mayo. Sin cambiar eso, se puede postergar. Hoy el consejero Luis Verde Soto ha dicho se puede al menos postergar 24 días porque está en exceso la convocatoria que según la ley debe ser 120 días, está a 140 y pico de días. Es decir, hay cómo hacerlo si hay voluntad política para hacerlo. Las sociedades se rigen por leyes, por una constitución, pero la constitución tiene un sentido, las leyes tienen un sentido de oportunidad. Y esta es la razón por la que las fuerzas políticas demandamos postergar la fecha de elecciones al menos un mes 15 días, sin que implique postergar el proceso democrático en el país. Esas son las razones, Juan Carlos, que nos animan a plantear la postergación de la fecha con sensatez, con sentido del momento en que está viviendo el país y el mundo. Gustavo, ¿cuál cree usted que puede ser el impacto de postergar las elecciones apenas 30 días? Porque la situación epidemiológica podría continuar igual y podría dar exactamente lo mismo hacer la votación en febrero que en marzo si la situación continúa siendo del mismo riesgo para los votantes, que no pueden acudir normalmente a las urnas, y para la gente también que está en el proceso electoral, es decir, las personas de las juntas, los militares y todas las demás personas que en el proceso electoral van a estar demasiado cerca. No va a haber cómo evitar que tengan o lograr el distanciamiento social. Hay algunas medidas que hay que tomar en un mes para lograr ese distanciamiento. Creo que las juntas receptoras del voto tienen que ser al menos el doble para que no exista aglomeración. Hay que tener una política sanitaria para ese día de distanciamiento social, de uso de mascarillas, de control, sin duda alguna. Y un mes no soluciona el problema, estoy de acuerdo contigo. Ayuda, no soluciona. Lo sensato sería postergarlo incluso más tiempo, por lo menos 2 meses, pero hay un calendario electoral, así es, hay un calendario no electoral, hay un calendario constitucional de transmisión del mando. Esperemos que se pueda postergar y que esto ayude a que se organice de mejor manera, que se preserve la vida de los votantes, que existan las medidas de bioseguridad adecuadas. Sin embargo, es verdad lo que tú dices, es decir, en una circunstancia no sabemos qué va a pasar si es que hay un rebrote de aquí a semanas o meses próximos, ya estamos viendo lo de China. Es decir, no existe claridad, pero al menos sensatez. Es decir, si tienes una pandemia no puedes conservar el calendario electoral hecho para un proceso en otro contexto, en otras circunstancias. Yo creo que a veces perdemos el sentido de la sensatez y eso es grave, y es grave en el país entero, no es solo grave en las autoridades electorales que no están actuando con la apertura que el país les exige, sino en general la sociedad. Un comentario previo a la entrevista de gente que sentencia, persigue, que es fiscal, juez, y si pudiera mandar a matar lo haría a través de las redes sociales. Sensatez, por favor. Un poco de respeto a la dignidad humana. Más allá de que uno discrepe con alguien, lo primero que tiene que hacer es respetar a la persona que uno discrepa. Eso es una elemental condición de construir una sociedad democrática y libre. De lo contrario, vamos a una anarquía sin sentido. Luis, quizá la misma pregunta, es decir, ¿a tu criterio hay algo más de fondo en el sentido de no querer aplazar las elecciones por parte de los consejeros de mayoría y obviamente hay una posición muy clara y firme de gente de los partidos, movimientos vinculados al correísmo? ¿Hay algo más ahí, algún interés político, no postergar las elecciones?
Yo creo que existen dos géneros de intereses acá. Para tomar la parte más pedestre de este tema, que es la acusación que la presidenta del Consejo Nacional Electoral nos hace a los vocales de minoría, en particular a mí, que es suponer que mi interés es evitar la candidatura de expresidente Correa, y que por eso se querría aplazar las elecciones. Es exactamente el mismo argumento, hay que ponérselo a ella. ¿Qué interés tiene en mantener las fechas en las que el expresidente Correa pueda mantenerse ya como candidato de modo temprano en este proceso electoral? Creo que esta es la peor manera de enfocar el tema, que es la de convertirlo a esto en un dimi direte, en una suerte de permanente polémica face to face, en la que finalmente el interés nacional no prima, se diluye, se convierte en un excipiente de esta conversación. Yo creo que en el fondo acá hay una suerte de conservadurismo legalista que lo que trata de creer que si ese conservadurismo legalista se mantiene en todos sus recovecos, en todos sus plazos, en no entender la fuerza mayor que vive el Ecuador. Lo único que creen ellos, los conservadores legalistas, creen que con esto lo que logran es sostener los derechos de las organizaciones. Y no es cierto, el tema central es el contrario. Para mantener los derechos de las organizaciones y de los ciudadanos es preciso, al contrario, flexibilizar un aparato legal que no fue concebido jamás en situaciones de crisis, en el que lo fundamental que deben prevalecer son los principios que organizan la convivencia humana, que organizan que son los derechos humanos universales, que nos permiten convivir a los ecuatorianos y formar una comunidad nacional, que nos permiten a todos tener las capacidades de ejercer derechos ante situaciones nuevas. Alguna peregrina afirmación de alguien decía que no hay cómo utilizar tal o cual sistema porque se refiere al telemático, ¿no es cierto?, porque no se ha utilizado antes. Obviamente no se ha utilizado antes porque antes no hubo una pandemia y la necesidad de cualquier otro sistema está ligado a las necesidades que se abren con la pandemia. Con la pandemia se han abierto muchos temas. El primer tema obviamente es un tema de la necesidad de contar con los pareceres de las autoridades de salud para que todo el proceso electoral pueda darse en los mejores términos. Es evidente que un proceso electoral en reconocimiento de una pandemia muy difícilmente podrá darse. La condición es de que haya para los meses de enero, febrero, marzo, haya ya, pues se desarrolle la campaña, haya ya un dominio mínimo sobre la pandemia. Es un primer elemento, ya que sabemos que no habrá ni vacuna ni medicina para ese rato, vacuna generalizada, universal, asequible para todos los estados y todos los ciudadanos. Ese es el primer elemento. Y segundo es que entendamos que estamos frente a una campaña electoral diferente, muy diferente. Es decir, es una campaña electoral que no puede darse en términos tradicionales de la aproximación física y de masas, y tendrá que tener un sentido más bien digital. Y este sentido digital, hoy día me he pasado trabajando con mi equipo justamente en los lineamientos de una campaña digital para poder proponerles a los partidos. Son ellos quienes tendrán que tomar decisiones serias sobre algunas disyuntivas sobre los temas digitales de campaña, porque hay que garantizar la interacción, la comunicación, la información. Hay que garantizar que ante una nueva situación en la que la comunicación política va a tener una característica digital, no se sobresatura el elector, no se sobresatura a un escenario de comunicación, que podamos efectivamente tomar razonablemente decisiones los ecuatorianos en torno a los candidatos, que los candidatos no surjan como producto del medio, sino como producto de sus propuestas, y que finalmente no seamos invadidos o subordinados, ¿no es verdad?, a la inequidad en la concurrencia electoral de los diversos candidatos. Yo creo que esos son los muchos temas que tienen que aparecer. Y ante el argumento que se maneja tanto de que podrá haber una sobreconflictividad en los partidos políticos, lo primero que recordar es de que esta es una elección con mucho menos candidatos. Segundo, es una elección que tiene que ver con listas cerradas y bloqueadas, consiguientemente la conflictividad no va a darse por un número considerado, pero fundamentalmente va a haber una nueva conflictividad de campaña y la vieja conflictividad va a desaparecer. Entonces, ese tipo de cosas tienen que
obligar a que haya un aparato legal flexible que esté inspirado en la Constitución y en el entendimiento de la calamidad que vive el Ecuador, el estado de catástrofe que vive el mundo y que vive el Ecuador. El resto, quien no comprenda aquello, simplemente no está viviendo la realidad o está ocultándola falsamente. En el mundo nos hemos dado cuenta que hay dos formas de vivir la pandemia. Una de ellas es la banalidad. Yo al rato sentí que la banalidad pasaba por los umbrales de la conversación que sostuvimos, no por el lado de los partidos, pero había una banalidad en el otro lado que era buscar el legalismo permanente, la exacerbación del plazo jurídico y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que es lo mismo que vestir a la moda en medio de la pandemia. Es tan banal, es tan trivializar como eso, tan trivializado esto, ¿no es cierto? Tanto como el otro, algún segmento, ¿no es cierto?, también que no era de los partidos, que trataba de buscar una manera de rigidizar el esquema de interacción entre los ecuatorianos. En este rato tenemos que abrir puertas al ejercicio mínimo de derechos porque estamos al borde de seguramente la más difícil elección del Ecuador durante estos 40 años, sin ninguna duda, y muy probablemente lo que tenemos que evitar es de que esta sea una elección fracasada por su abstención o fracasada por su uniclasismo en la presencia, serán los pobres los que vayan a votar, o fracasada por el hecho central. Es la primera elección que va a ocurrir en democracia con el principal factor en contra, que es una enorme inequidad social. Tendremos al menos el doble de los extremadamente pobres, tendremos la fracción de la clase media que habrá ingresado a la pobreza, tendremos un aparato productivo relativamente detenido y en muchos casos destruido, y una clase media refugiada en pequeñas burbujas. Esto va a ser muy difícil esta elección, y si no se entiende por parte de quienes banalizan la crisis o de quienes rigidizan jurídicamente esto, simplemente están conduciendo a la democracia a un despeñadero. Tienen que ser conscientes de aquello, de lo que están haciendo, porque están jugando con el destino de la comunidad. Gustavo, Luis Berzoto ha señalado un aspecto que es muy interesante. Nos enfrentamos por primera vez en Ecuador por esta situación de fuerza mayor a una nueva forma de hacer política. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en el Brasil, cuando Bolsonaro, que no podía hacer campaña debido a que sufrió un atentado, estaba en el hospital, sin embargo, de que no participó de ningún mitin, de que no fue a ninguna concentración, Bolsonaro gana gracias a una campaña que se hace a través de redes sociales. ¿Usted cree que los políticos ecuatorianos están claros de que la campaña que se viene, las elecciones que se van a jugar en esta nueva normalidad, van a requerir de nuevas estrategias y de nuevas herramientas políticas? Sin duda, vamos a requerir de nuevas estrategias, de nuevas acciones políticas, y creo que los niveles de comunicación, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, van a adquirir mucha importancia, porque el trabajo directo con la comunidad, en los barrios, en los recintos, va a ser mucho más complejo, más difícil. Por lo tanto, sí, se requiere un nuevo momento, y creo que deberíamos ir hacia debates de fondo, a debatir las propuestas del futuro del país, porque nuestra nación vive una profunda crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica y una crisis ética. Y por lo tanto, la salida de esta crisis implica que las distintas fuerzas políticas y sociales debatamos sobre el país del futuro. Y creo que ese debate debe ser enriquecido en los medios de comunicación, en las redes sociales, y no banalizar la campaña, no hacer una campaña de vota por él por una consigna únicamente, sino por qué propuesta lleva cada una de las fórmulas electorales. Y creo que ahí ganaría la democracia, ahí ganaríamos en construir ciudadanía, ahí ganaríamos en la lucha contra la crisis, porque es indudable, más allá de la campaña electoral, incluso de los resultados electorales, si en el país no impera la sensatez y no logramos grandes acuerdos nacionales mínimos, el país va a sufrir una grave crisis que le pone y que pone en riesgo la propia supervivencia de la nación. Aquí tienes un problema educativo profundo. Cientos de miles de jóvenes no han podido ingresar a las universidades.
cientos de miles de jóvenes terminan el bachillerato y no les sirve para absolutamente nada. No está adaptada a la realidad productiva de cada parroquia, de cada cantón, la educación. Antes tenías educación para formar en artes y oficios, se llamaba bachillerato en artes y oficios, y la gente salía con un oficio. Más allá de que podía ingresar a la universidad, además. Hoy no. Hoy tenemos una crisis educativa, a más de que la nueva normalidad nos impone una educación a distancia, una educación que puede ser en textos, pero a distancia, en televisión, en radio y en internet, en teléfono, y implica cambios en el sistema educativo, solo para mencionar, diría yo, la educación, porque es la que forma y moldea la sociedad hacia futuro. Tenemos que tener un acuerdo básico del modelo educativo, de una reforma del sistema de salud pública, que ahora vemos sus enormes deficiencias y que es necesario que la salud sea garantizada por el Estado. Hay derechos básicos como el de la educación, la salud, que debe garantizar el Estado, la protección y la seguridad de nuestras familias. Necesitamos un Estado austero que cuide los recursos, un Estado austero y transparente, donde combatamos con energía a esta pandemia de la corrupción que nos tiene asqueados a los ecuatorianos, molestos con lo que vemos, con una diferencia, que no se tapa la corrupción ahora, y esa es una diferencia que hay que valorarla. Pero sin duda, la corrupción y el instrumento político para ocupar un puesto público, para esta feria de la alegría, que es roba todo lo que puedes. Me acuerdo del programa de Polito Vaquerizo, era lleva todo lo que puedes, aquí es roba todo lo que puedes. Y la llave para ingresar a eso es la alcaldía, la prefectura, un ministerio, una institución pública. Entonces, el país necesita un acuerdo. Los ecuatorianos de bien necesitamos llegar a un acuerdo maduro, sensato. De lo contrario, creo que, bueno, tiene problemas de conexión en este momento, Gustavo, ya lo resolverá en un instante. Luis, ¿cuáles son los riesgos que tiene el próximo proceso electoral? Hay algunos comentarios que nos están llegando y hablan de un problema de transparencia de fondos, de recursos, cómo controlar eso. No te escucho, Juan Carlos. Gracias, Gustavo, estaba dándole paso a Luis este momento. No, lamentablemente no escucho la pregunta. Bueno, mientras Gustavo Larrea se vuelve a conectar, tuvo algún problema de conexión. Estábamos preguntándole al consejero Luis de Rezo. Ahí me escucha, ¿cierto? Sí, parece que era un perfecto. problema. Luis, la pregunta era en concreto, ¿cuáles son los riesgos que tiene este proceso electoral, independientemente de la fecha, evidentemente de lo que se pueda dar? Porque claro, es una situación muy nueva, muy, muy distinta, tiene que ver con temas de transparencia, tiene que ver con resolver problemas contenciosos, tiene que ver con el control del dinero que ingresa al financiamiento de las campañas. Ya acabamos de ver el tema de Arroz Verde o el caso sobornos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles tú crees que son los riesgos más graves que pueda tener este proceso electoral que se viene? ¿Y cuál crees que deba ser la actitud de la ciudadanía en ese sentido? Todo sistema electoral vale lo que vale su sistema de seguimiento ciudadano. No hay ninguna duda en la historia de la democracia y en la democracia en general de que todo sistema electoral vale solamente aquello que una ciudadanía se valera a través de su sistema de seguimiento, de observación, de evaluación, de rendición de cuentas. Esta es la esencia democrática y a ello debemos pensar. La esencia democrática no es producir solamente la decisión de quién gobierna, sino cuál es el sistema de seguimiento para que eso no se convierta en una delegación sin control, en una delegación autoritaria, una delegación en la que se pierde la esencia misma del contenido de la representación. A esto, dejando de lado el tema más general, yo te diría que el procedimiento, digamos, el proceso ecuatoriano está acechado por muchísimos riesgos. Voy a trabajar algunos sin que esto signifique una visión catastrofista, pero sí tiene que ser una visión realista de lo que puede pasar. El primer problema que tiene el Ecuador, no es verdad, es el tema probable
del ausentismo. El ausentismo en Ecuador, el momento en el cual tendríamos una pandemia, se va a dar, como se ha dado en todos los otros procesos posteriores a una crisis como una guerra, tiene que ver con que haya segmentos de los sectores medios y altos ingresos que no vayan a votar porque es posible para ellos pagar una multa y no votar y someterse a un riesgo de contagio. Lo mismo puede ocurrir respecto a la gente de la tercera edad. La gente de la tercera edad en Ecuador vota bastante. 2/3 de la gente de tercera edad vota en Ecuador y evidentemente constituye un riesgo someterlos a una aglomeración, ¿no es verdad?, en la que ciertamente hay una alta posibilidad de contagio y puede ser que allí pueda haber otro tipo de falta de presencia. Este es el primer elemento, tiene que ver entonces con, y obviamente con el que en ese momento tengamos alguna población que pueda, o red de poblaciones, o un corredor de poblaciones que puedan estar en un momento álgido del contagio, que no puedan votar, y esto dejaría incompleto el resultado electoral. Esto es muy grave para el país. El segundo elemento que puede estar presente es yo lo que llamaría una votación uniclasista. Quienes tienen más necesidad inmediata y no pueden pagar una multa de $40 son los sectores populares. Recordemos que $40 de este rato representa casi de 20 días de sobrevivencia de la extrema pobreza. No pueden pagar una multa de este estilo y consiguientemente pues, se produciría que la asistencia masiva o una votación presencial sea básicamente los sectores de menores ingresos. Y esto puede ser terriblemente complejo. Esto puede generarnos, ¿no es verdad?, una situación en la cual se configure no una democracia integral de interacción de las partes de la comunidad, sino más bien simplemente una presencia tan restrictiva como la que podría haber si es que el voto fuera enteramente voluntario. El voto voluntario no es abierto, el voto voluntario termina siendo restrictivo a quienes tienen un interés determinado en los procesos electorales. Eso nos muestra los procesos electorales que han incurrido en los temas de voto voluntario. Este es un segundo problema que puede haber. Un tercer problema muy complicado es el que tiene que ver con la falta de confianza en los sistemas, no solamente en el sistema electoral y en el Consejo Electoral como tal, sino fundamentalmente en el sistema informático. El sistema informático tiene que ser sometido a una aguda solución de temas y problemas, porque este rato lo que existe es, todos los informes que tenemos son de una aguda deficiencia del sistema informático del CNE, y esto es obviamente multiplica las formas de desconfianza. El gran riesgo de la desconfianza es de que la autoridad electoral, la autoridad gubernamental que sale elegida, no solo el presidente, sino también los miembros del Parlamento, al tener una baja en su legitimidad de origen, es decir, una baja aceptación en su origen, al tener un poco su empujón inicial debilitado, terminan siendo gobiernos fracasados. Los sistemas políticos entran en una permanente desgaste, una permanente rueda circular de ilegitimidad, de pérdida de legitimidad. Y esto fundamentalmente lleva a un último problema, muchos más, un último problema que yo considero que es central. El principal atentado que tiene una democracia es la desigualdad social de sus ciudadanos. Esto atenta contra la ciudadanía y evidentemente la ciudadanía, digamos, la democracia siempre tiene en su foco buscar mejores formas de igualdad entre los ciudadanos. Pero ahora nos toca buscar algo más. Es que en un mundo de absoluta interacción, donde Ecuador depende muchísimo de su relación exterior, tenemos que buscar una aceptación exterior, no solamente en términos de ser un país competitivo en términos económicos, sino aceptado en términos de su legitimidad democrática. En el mundo actual no solamente basta exportar productos, sino también hay que exportar capacidades democráticas, exportar legitimidad democrática, aceptación en el mundo internacional como agentes y actores democráticos. Esto es lo que no quieren entender aquellos que piensan en las elecciones solamente como un hecho puntual en el que se trata simplemente de pequeñas ganancias. Yo he sentido en los partidos políticos ecuatorianos incubándose un sentido de nación renovado, y espero que esto sea así, y espero que esto pueda manifestarse en la organización del proceso electoral, en el curso de las elecciones, en los resultados electorales.
si no tenemos capacidad de entender la forma política que tenemos que renovar, lo único que nos vamos a quedar como sello es algo que yo he denominado la precarización de la política, la precariedad política. Y esto evidentemente no le permite a Ecuador ni articularse internamente ni articularse externamente. Gustavo, ¿qué opina usted de lo que comenta Luis Berresoto con relación a que va a aumentar el ausentismo en esta campaña? Porque sí, es decir, si yo tengo la posibilidad de pagar la multa y tampoco estoy tan motivado de participar en el proceso electoral y no me quiero exponer a un contagio, probablemente no vaya a votar, digamos. Esta podría ser la reflexión de un segmento importante de la población. ¿Este ausentismo se podría dar en estas elecciones en particular? Gustavo, ¿nos escucha? Sí, sí. ¿Me preguntas a mí? Disculpa, Sí. pensé que era la pregunta a Luis. No. Luis, Sí, Luis dice que va a aumentar el ausentismo, que mucha gente probablemente quiera pagar la multa. Te escuché la pregunta. Sí, probablemente un segmento de la sociedad podría suceder. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo para que eso no suceda. Hay que hacer el esfuerzo para motivar a que la gente vaya a votar. Hay que hacer el esfuerzo por garantizar todas las medidas de bioseguridad para que la gente no tenga temor en acercarse a las urnas a votar. Que las propuestas y el gobierno nacional, el Consejo Nacional Electoral, nos garanticen un proceso electoral claro, democrático, transparente y seguro. Es decir, en ese sentido, desde luego que ese es un riesgo, pero que hay que afrontar este riesgo dando las mejores condiciones y seguridades posibles. Una de ellas es, sin duda, postergar la fecha electoral para que tengamos mejores condiciones, estemos mejor preparados para ir a la contienda electoral. Por una sencilla razón, las instituciones electorales del país han estado paradas 3 meses, las fuerzas políticas igual y probablemente mucho más tiempo todavía por el fenómeno de la pandemia. Pero sí, Fermín, puede suceder eso y precisamente por ese diagnóstico previo hay que tomar las medidas que permitan que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas acudan a votar en las próximas elecciones. Luis, se reunió el Consejo Consultivo, ¿qué se resolvió y cuál es el siguiente paso para tomar una decisión? El Consejo Consultivo es una instancia, como su nombre lo indica, meramente consultiva, es decir, no produce decisiones vinculantes en términos jurídicos. Y eso a veces les va a interesar a quienes pretenden eludir el criterio de los partidos políticos. Yo creo que es muy importante el Consejo Consultivo porque definió criterios, definió grandes parámetros, definió lineamientos. Y al igual que una empresa, si tú en tu empresa no atiendes a tus clientes, ciertamente debes ser castigado como empresa, sin que te consuma, sin que tú logres tener el eco en el mercado. Lo mismo de pasar con los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral. Si sus criterios no son asumidos, si no se entiende el valor que tiene una instancia de concertación, el valor de una instancia de concertación es muy alto. Una instancia de concertación básicamente quiere decir un intercambio de criterios entre iguales. Por eso es una instancia de concertación. Eso no quiere decir que perdamos la competencia de cada uno, nosotros de tomar una decisión sobre políticas electorales y los partidos de producir una decisión en los ciudadanos, pero debemos entender que si no hay una compatibilidad, si no hay un intercambio aceptado entre las partes, si no se respeta la opinión de tan abrumadora cantidad de partidos, si tú te imaginas 24 partidos nacionales, 22 se pronunciaron en la misma línea, es evidente, a todas luces evidente, de que tiene que llegarse a adoptar decisiones dentro de ese contexto de saneamiento general. ¿Qué viene ahora? Lo primero que viene son muchos consejos consultivos. Yo espero que se den muchos consejos consultivos tanto a nivel territorial, porque es preciso que esto se constituya en parte de la trama política del Ecuador, como en los siguientes temas. ¿Y qué otros temas vienen de importantes? Viene el primer tema que yo considero que es sumamente importante, que es el de las alianzas políticas. En Ecuador tenemos necesidad de tener
un esquema de alianzas políticas que permita, primero, cumplir el primer rol de los partidos, que es aglomerar, engrandecer la representación, no fraccionarla. Entonces la alianza es un hecho, pero es un hecho que tiene que darse dentro de un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? Robustecer la representación. Los partidos más grandes del Ecuador tienen que robustecerse cada vez más como opciones políticas. Al margen de su misma propuesta ideológica, tienen que robustecerse como partidos políticos, porque debemos conseguir, ¿no es cierto?, no solo nuevas formas de hacer política, sino que la política se sanitice, que se pierda de esta cantidad de enfermedades que la acosan por varios lados. Entonces, el primer elemento va a ser un reglamento importantísimo, como es el reglamento que tiene que ver con alianzas. El segundo reglamento, muy importante, tendrá que ver con la democracia interna. La democracia interna en los partidos políticos tiene que darse como un proceso real. Un proceso real, eso significa no idealizar la democracia interna, pero tampoco degradar. Entonces necesitamos en la situación de pandemia encontrar los puntos de equilibrio de hasta dónde se debe llegar y por dónde se debe llegar a construir mejores formas de democracia interna en este momento de debilidad general de la trama social y de debilidad general también de la trama política. Un tercer inevitable tema que debemos trabajar es el tema de la conformación de la campaña electoral. La campaña electoral, como les dije, tiene que ser una campaña básicamente digital, pero sin caer en los instrumentos que puede haber pasado en Brasil, por ejemplo, donde el medio impuso el resultado. Tenemos que evitar este tipo de grandes abismos que pueden llevar a caídas enormes de la democracia ecuatoriana y que son precisos de salvar a como dé lugar, ¿no es verdad? Esto para poner solamente 3 de los elementos que yo considero que son fundamentales. Vamos a tener esta vez como novedad importante el debate electoral en 2 momentos. El debate electoral es muy importante porque es el punto de concentración de la atención ciudadana. El debate en ningún país del mundo define quién va a ser presidente, pero es el elemento de concentración ciudadana más importante para lograr generar opinión electoral. Yo recuerdo siempre que los españoles se quejaron que en la última elección solamente el 50% de electores españoles los atendió. Por favor, si el rato que lográramos tener 50% de la atención de la opinión pública ecuatoriana, yo me sentiría muy satisfecho. Normalmente en Estados Unidos se causa el 80% de la atención ciudadana. Este será un elemento también muy importante del conjunto de elementos de la trama. Tendremos que ver cómo se va a incentivar todas las formas de observación ciudadana sobre el proceso. Tendremos que esta vez incentivar todas aquellas del mejor modo posible. No quiero extenderme en el uso de la palabra, pero sí quisiera recordar de que Ecuador vive siempre con el temor justificado de que la difusión de resultados electorales, cuando no el mismo proceso de escrutinio, puede entrar en debilidad. Y esto tiene que ser solucionado no solo por la presión sobre el Consejo Nacional Electoral, sino que si esa presión es efectiva, será porque la ciudadanía puede hacerlo y hacerlo bien. Los partidos deberán tener los mejores técnicos para que se logre pasar algo que yo creo que ya se convierte en una máxima. Quisiera que se convierta en una máxima, ¿no es cierto? No hay sistema electoral, ni peor sistema informático, que se cuide por sí mismo, que rinda cuentas a sí mismo. No, el único que existe es un sistema electoral que está sometido a la mirada escrutadora, a la auditoría escrutadora de la sociedad política y de la sociedad civil. Listo, Fermín. Entonces, gracias, Luis. Creo que ya para terminar podemos citar algunos comentarios, porque este programa busca de alguna manera, o de todas maneras más bien, la participación de las personas, salvo los comentarios ofensivos o que no tengan nada que ver. Por favor, Fermín, podemos leer alguno para que comente Gustavo o Luis indistintamente. Bueno, tenemos algunos saludos del público. Fernando Cabrera Espinosa nos dice que le gustan este tipo de programas de análisis político. Marco Calderón dice: el doctor Larrea nunca estuvo en ningún cargo público ni participó con este gobierno. Primero, creo que tienes que investigar bien para hacer tus comentarios. En efecto, es una persona que defiende la postura de Gustavo Larrea.
Marieta Delgado nos dice, muy bien explicado, doctor Verdesoto. Sin duda hay el principio básico que tiene la democracia, que es la confianza. Importa mucho la credibilidad en la institución, el Consejo Nacional Electoral. Ha habido un intenso debate también a esta hora Sí. en los comentarios. Hay un intenso debate por la presencia de Gustavo Larrea, precisamente. Sectores vinculados al correísmo han empezado a atacarlo y otros comentaristas lo han defendido. Pero es parte de la política ecuatoriana también. Muchas gracias, Gustavo Larrea, por haber estado con nosotros. Un gusto y solo un breve comentario. Creo que la democracia se fortalece entendiendo que hay momentos en que hay que tomar decisiones complejas. Una de esas decisiones es entender, así como entendió la Corte Nacional de Justicia, más allá de que uno de los procesados era el ex presidente Rafael Correa Delgado, entendió que los plazos y los tiempos no podían ser los mismos porque estabas frente a una pandemia. Hay que actuar con sensatez, eso es todo, no se trata de otra cosa, sino que aquí hay un problema de fuerza mayor, como bien lo ha señalado Luis, y que frente a un problema de fuerza mayor hay que responder con la madurez que el país requiere. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, bienvenido siempre. Luis, quizá tu comentario final. Gustavo Larrea apela a la sensatez, quizá un bien escaso en el Ecuador. Yo creo que no solamente la pandemia debe darnos sensatez, yo creo que eso es muy importante. Quienes tienen madurez para asumir sensatamente lo que está pasando, para entender lo que está pasando en el mundo y en el Ecuador, hace de esto algo que es esperable para poder sostener la política y la democracia. Hay que hacer buena política y buena democracia. Buena democracia significa calidad en las decisiones, calidad en las instituciones, calidad en los políticos, significa posibilidad de transparencia en las decisiones y evidentemente la buena política significa adoptar una adecuada distribución de recursos económicos, pero también políticos y de opinión conforme a la sensatez. Y apelo a esta misma expresión que ha tenido Gustavo Larrea para decir, yo creo que es una invocación a toda la clase política, es a la sensatez, porque debemos salvar una comunidad nacional, y en esto quienes hacen política, los partidos y quienes estamos administrando este bien tan difícil que son las elecciones, podremos lograr hacer bien las cosas. Para ello hay que dejar de lado la frivolidad en el manejo institucional y asumir con sensatez a la nación. Es lo único que podemos hacer. Luis, ahí una pregunta final tenía. ¿Hasta cuándo puede decidir esto el Consejo Nacional Electoral? ¿O hay un límite? ¿Cuál sería la fecha pertinente para decidir si se postergan o no las elecciones? Tan absurdo este rato el calendario electoral que se pretende que todos los partidos políticos tengan en los 55 siguientes días decidir todos sus candidatos cuando tenemos un estado de excepción que dura 60 días. Esto es uno de los absurdos que hay. Obviamente no existe una fecha límite. Yo creo que la fecha límite ciertamente está dada por el mes de diciembre y la iniciación de campaña en esas semanas o el primer momento de enero, y evidentemente acortando los tiempos entre la primera y segunda vuelta, de haber una segunda vuelta. Es muy importante una última reflexión que quiero hacer, y esto tiene un criterio más ligado a la economía y a la sociedad. Un periodo electoral excesivamente largo no solamente consume recursos por la elección, sino que genera grandes incertidumbres económicas, y esto es lo peor que le puede pasar a un país que seguramente va a llegar en el mes de diciembre al 1.000.000 de desempleados. Esto es lo que plantean algunos de los organismos internacionales, y que seguramente va a tener un decrecimiento del 10%, que sería como volver a los años 90. Entendamos, ecuatorianos, lo que nos está pasando, entendámonos todos para poder hacer las cosas con criterio. No banalicemos a la democracia, no banalicemos a las decisiones. Perfecto, muchas gracias, Luis. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros
en un tema que lo seguiremos tratando, es un tema todavía de largo aliento, pero de todas maneras no deja de ser urgente en una situación compleja que se nos viene a todos los ecuatorianos. Todavía estamos tratando de resolver el tema sanitario, el tema económico es una catástrofe adicional. El tema ético, como mencionaba Gustavo Larrea, o de la corrupción, es algo que dinamita cualquier confianza en la democracia y en la sociedad, y también perturba de muchas maneras esta fe en que un sistema democrático como el ecuatoriano pueda sobrevivir. Entonces, lo que se viene, los primeros meses del próximo año serán fundamentales también para la historia del Ecuador, Fermín. Con eso terminamos. Así es, bueno, y les invitamos como siempre mañana a continuar viendo este espacio en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Twitter y su reprise en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.